Es grato saludarlos nuevamente en este nuevo conversatorio donde vamos a tratar la planeación y deducciones en las organizaciones empresariales. Esto es muy importante que lo sigan con detenimiento porque en él vamos a nosotros a exponer y a proponer los elementos necesarios para el cumplimiento de esa planeación financiera, donde son los elementos que se van a reflejar producto de esa actividad económica van a ser imputables a ese enriquecimiento y por tal razón lo deducible en esa actividad económica. Veamos entonces, toda actividad empresarial es fundamental la coincidencia entre nivel y condiciones de los gastos, así generar utilidades dentro del grupo de empresas. ¿Qué quiero señalar con esto? Debe haber una planeación, debe haber todo un sistema donde se haya realizado esa planificación, ese estudio de la disponibilidad para poder entender cuáles son las condiciones en las cuales esos gastos podrían ser llevados a cabo, podrían ser deducibles dentro de ese ejercicio fiscal que va a significar su determinación para el pago del impuesto. Vemos entonces que la planeación siempre debe considerar y supervisar erogaciones. ¿Qué quiero decir esto? Cumplir obligatoriamente las exigencias de la norma legal. Así proceda las deducciones. ¿Qué significa esto? Que debe haber una conectividad necesaria para el cumplimiento de la deducibilidad de los gastos en cuanto pues a la pretensión de la determinación de ese enriquecimiento dentro del ejercicio fiscal. Significa entonces que debe haber todo un estudio, debe haber necesaria y obligatoriamente una planeación económica con sus asesores en donde nosotros vamos efectivamente a proponer las vías económicas y legales que van a permitir dentro del marco de la legalidad y de la legitimidad el comportamiento económico para determinar esa utilidad financiera dentro del ejercicio fiscal y por supuesto la declaratoria del pago de impuestos correspondiente al ejercicio no prescrito. Vemos entonces que existen, por supuesto, unos elementos o requisitos necesarios a cumplir por la empresa para la procedencia a ser deducible estos gastos. Vemos entonces, encontramos en primer momento la relación de causalidad con la renta. ¿Qué significa entonces? Que debe haber efectivamente una relación que genera la posibilidad de la obtención de estos beneficios dentro de esa actividad económica de la empresa en el ejercicio fiscal. Segundo, proporcionalidad y ejecución. Debe haber una proporción efectivamente en cuanto a aquellos elementos imputables dentro de la actividad económica como gastos que sean efectivamente ejecutados y por ende exista la posibilidad de la deducibilidad dentro del ejercicio fiscal. ¿Qué significa entonces? Que debe haber una proporcionalidad de los gastos, no puede ser gastos desproporcionados. Debe haber una concatenación, una sumatoria, que el resultado va a ser la utilidad. No se puede pretender un gasto donde efectivamente no haya una renta. Por supuesto, esos gastos efectivamente van a generar la posibilidad de la renta, pero que exista esa proporción, esa conectividad necesaria, obligatoria dentro de ese gasto y la actividad que desarrolla el grupo. Un tercer punto, la retención. Por supuesto, estos gastos deben ser obligatoriamente generados dentro de esa actividad económica legítima de su grupo y por ende, por supuesto, en aquellos momentos donde se genera esa retención, cumplir esa retención, no solo en el momento de la causación, sino el enteramiento de esa retención para poder cumplir con los elementos de deducibilidad realizados en el ejercicio fiscal. ¿Qué significa esto? Que todo gasto debe corresponder a esa actividad económica del sujeto, del grupo empresarial dentro de ese ejercicio fiscal. No pretender esa actividad fuera de ese ejercicio fiscal. Por ende, entonces, debemos entender que existe toda una planeación, pero no como un título de planificación, sino una planeación donde su cumplimiento es el resultado de un estudio, de una organización, de esos ingresos que van a ser reflejados dentro de su balance en la compañía, producto de esa planeación en función a la búsqueda de esa utilidad. Por ende, entendiendo que existirán elementos de consideración en cuanto a la proporcionalidad de ese gasto y por supuesto los elementos de consideración en cuanto a la deducibilidad de ese gasto cuando debe por supuesto no solamente cumplirse esa materialización del gasto sino los deberes formales que son necesarios dentro de la normativa vigente aplicable para estos ejercicios fiscales en su actividad económica. Vemos entonces, ya entendiendo estos puntos debemos nosotros estar claros en el siguiente.
toda planeación empresarial debe considerar objetivamente los gastos. ¿Por qué razón? Porque en la planeación efectivamente van a haber elementos de inversión y que por ende van a generar esos gastos que son necesarios para la obtención de esa utilidad. Y por ende existe la proporción del gasto y la conectividad de estos gastos con el objeto o actividad del grupo empresarial. Al incidir estos en las utilidades líquidas al cierre del ejercicio fiscal. Por ende, debemos nosotros entender que exista la obligación de esa conectividad. Por eso es que es importante que ustedes deben acudir a quienes tenemos esa posibilidad de brindarles esos conocimientos y la experticia en la aplicación de los elementos sustantivos, las normas impositivas que van a acompañar la actividad económica del sujeto, en este caso de los grupos económicos. Vemos así en adelante un gasto al ser erogación necesaria a los fines de alcanzar los ingresos, porque es evidente que yo voy a generar unos gastos porque voy a obtener unos ingresos. Por eso es importante tener la proporcionalidad o hay que tomar en cuenta los factores exógenos donde se desarrolla la actividad económica, el medio cambiante de la política económica que va a significar la obtención de utilidad. No, bueno, son elementos que son imputables. ¿Por qué quiero decir esto? Porque efectivamente nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando se dio la crisis del COVID-19, nos encontramos que los ingresos merman en función pues a encontrarse unos gastos que son no desproporcionados, unos gastos que incrementan efectivamente los medios de transporte, la prestación o la obtención del servicio, por razones de ese efecto que sucedió. Y es un hecho que se puede probar, es un hecho efectivamente que existen los elementos que van a sustentar materialmente el aumento del gasto en proporción a la actividad económica que se ha desarrollado dentro de ese periodo fiscal. Entonces eso es la planeación. O sea, la planeación no es un elemento contable, numérico, insertar los números en los libros, en los balances y por ende reflejarlo para la declaración. Deben estar soportados de ese estudio que va a respaldar efectivamente esa masa dineraria de gastos que son necesarios para la obtención de esa utilidad, que por ende habrán factores que pudiesen disminuir esa utilidad, pero tenemos nosotros en su etapa inicial los supuestos materiales que van a respaldar nuestra posición en relación a la declaración definitiva de renta. Por eso invito y les vuelvo a confirmar la necesidad de contar con expertos, con conocedores del área financiera tributaria. Es por ende donde nosotros seguimos insistiendo en prestarle y ofrecer nuestros servicios para que ustedes obtengan de una forma legítima la maximización de sus ingresos producto de la inversión. Así estar en estos términos y, por supuesto, la relación costo-beneficio. Entendemos entonces que vamos a tener una similitud de esos costos en función al beneficio porque hay una proporción. Es así que ustedes deben siempre considerarlo. Encontramos entonces una relación al capital, genera aumento del patrimonio y así mayor renta presuntiva. ¿De acuerdo? Porque hay una actividad económica que se ha desarrollado producto de ese capital, el cual aumenta el patrimonio. Vemos entonces que la renta presuntiva no aumenta cuando exista mayor endeudamiento. A mayor pasivo, menor valor de los activos, que se restará de la base para esta renta presuntiva. O sea, debe haber efectivamente toda una concatenación, debe haber una armonización de los gastos que se hayan presentado para que efectivamente nosotros podamos entender que exista efectivamente una renta presuntiva real, una renta presuntiva sostenible y que sea suficiente para que pueda ser soportada y entregada en la declaración al sujeto activo o a la administración tributaria y cumplir materialmente y formalmente los comportamientos materializados con la declaración definitiva de renta. Es por esto que ustedes deben efectivamente entender que es necesario contar con los especialistas para que así podamos nosotros brindar corresponsabilidad en función al resultado. O sea, no que nosotros vamos a cumplir con entregar el informe, entregar los estudios, la asesoría y excluirnos de responsabilidad. Nuestra garantía de nuestro nivel profesional es acompañarlos en la ejecución de ese gasto, en acompañarlos con la planeación y el resultado final que es esa declaración. No obstante de existir alguna diferencia o controversia con la administración, estamos nosotros efectivamente para demostrar que lo que hemos propuesto es válido y cierto y el resultado debe ser efectivamente el que está dentro del estudio y la planeación. Es por eso entonces siempre la importancia de estar oportunamente asesorado y así disminuir con la planificación fiscal las sanciones y cumplir satisfactoriamente en derecho el pago justo del tributo y no el pretendido, desconociendo los principios constitucionales por ese sujeto de la administración tributaria.
Es grato pues de nuevo concluir con ustedes en este conversatorio y así invitarlos a seguirnos pues en nuestro canal de YouTube y por supuesto darnos el like a este video. Bueno, salud, felicidad y éxito.